Clasificación A. Contenido apto para todo público. Más ya la celebración. El señor arzobispo ya va a salir en procesión, la vamos a iniciar a la entrada de la iglesia catedral. Ustedes permanecen en sus lugares. Al inicio, el señor arzobispo con unos de sus servidores vamos a pasar por el centro y la celebración se va a llevar de modo ordinario. Entonces nos disponemos para iniciar ya.
acá de este lado. Nada más dense cuenta que están transmitiendo para que no hagan tanto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de habernos preparado y haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, juntos con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual del Señor, de la Pascua. Jerusalén del Señor Jesucristo. Así. Por eso ahora, recordando con fe y devoción su entrada del Salvador, sigamos al Señor y participemos de ese camino que lo lleva a la muerte y a la resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica tu bendición estos ramos y desde aquí bendigo todos los ramos de todas las familias, para que quienes acompañemos jubilosos a Cristo el Señor, podamos llegar también con Él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguno les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Entonces sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las atendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, vive el Hijo de David,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Jesús.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos ni salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven ya
ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelva la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirá entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder?
Enseguida dijo Jesús a la chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido y con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo: ¿puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días? Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos de los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto en que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús,
que se dice el Mesías. Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel, y él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. En pie.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la semana central del año litúrgico, madre y culmen de todas las semanas del año, está basada en la selección de muchos textos de la Sagrada Escritura que iluminan los temas que durante esta semana vamos a celebrar. Pero principalmente se resalta a Cristo Jesús como el siervo del Señor. Cristo es el centro, con el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo, de estas celebraciones de su pasión, de su muerte y resurrección. En la primera lectura que hemos escuchado el día de hoy, se muestra este Cristo sufriente. Es el tercer canto de los 4 de Isaías que proclaman el sufrimiento del siervo del Señor. El siervo se presenta como un hombre de la palabra, un profeta que lanza su mensaje a los que están afligidos. Pero la realidad
más profunda de este siervo de Dios, de este profeta salvador, es el sufrimiento. El camino que Él lleva sobre sus hombros es el camino de un perdido, de un fracasado. Él que es por naturaleza la sabiduría por excelencia y la fuerza de la palabra, está rodeado de desprecios, y también esta forma de sufrimiento le da un sentido nuevo al dolor. El dolor desde ahora, en lugar de ser un signo de rechazo, es un signo de elección. El grandioso himno paulino que hemos leído también de la carta a los Filipenses es una nueva y original forma de presentar el misterio pascual. El dolor del parto hace nacer un nuevo hombre en el mundo, después del sufrimiento de Jesucristo. El grano de trigo que se siembra en la tierra ha producido una espiga llena de frutos. El signo levantado en el desierto es fuente de vida eterna. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Nosotros cristianos descubrimos así en el Redentor, en este crucificado, la misteriosa fecundidad del dolor y de la muerte. Precisamente como decía Pablo a sus fieles de Asia Menor, es necesario atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Tenemos, queridos hermanos, delante de nosotros la simplicidad y la crudeza de la narración de Mateo de la pasión de Cristo en el Evangelio. Es una narración teológica que está llena de estrellas y de iluminación bíblica. Orientado este texto para el uso de la liturgia como lo hemos hecho hoy. El texto de Mateo está dirigido por el amor, por el testimonio, y nos presenta una religión no de evasión, sino de empeño y de donación de la vida. Es Cristo el que da la vida por nosotros. La cena pascual celebra el misterio de la continua presencia de Cristo en medio de su pueblo. En Getsemaní Jesús se presenta como el modelo perfecto de oración que experimenta el aspecto de la agonía que comporta la búsqueda de la voluntad de Dios. En el arresto de Cristo, Jesús revalida su apasionado amor por el perdón y la no violencia. En el proceso de los judíos, Jesucristo nuestro Señor nos enseña que Él estará a la derecha del Padre, que desde ese juicio humano doloroso, Él estará sentado en la gloria, que es Cristo el Mesías, y que desde ahora Israel volverá a su casa y tendrá la tierra prometida, cuyo rey es el Señor. En el proceso romano también se ve la elección de Israel. También nos revela la indiferencia de Pilatos. Se revela también la simpatía de los paganos. Y por último, el reconocimiento de la realeza de Cristo, Rey de los judíos. Y en la crucifixión y su muerte está este hecho profundo,
Jesucristo nos desvela, nos muestra la fuerza de la vida. Las tinieblas no tienen más que un pasaje que es poco dominante, y es la luz de Cristo la que viene a iluminarlas. Jesucristo el Señor nos ha enseñado con su pasión y con su muerte que nosotros somos nuevos, que hay una humanidad liberada del pecado y de la muerte por Cristo el Señor. Queridos hermanos, nosotros el día de hoy debemos aprender y proclamamos que Cristo es nuestra fe, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestro amor. En la presencia de la Eucaristía, en la noche de la oración en el huerto, el perdón hacia sus enemigos, la fe en Cristo Hijo de Dios, la elección que cada uno de nosotros debe hacer de sus responsabilidades cristianas, tienen ese testigo fiel que ha dado la vida por nosotros. La pobreza radical de Cristo, siervo del Señor, llega de tal manera a enseñarnos que Él ha asumido la pobreza total. Y es un llamado también para nosotros, para abandonarnos totalmente en las manos de Dios nuestro Señor y también dar nuestra vida con todo el amor posible. Todos los cristianos debemos seguir a Cristo el Señor, debemos seguir el ejemplo de su vida, debemos ir alegres a participar de su sacrificio para tener la vida eterna. Queridos hermanos, en estos momentos de sufrimiento universal, la Iglesia y todos nosotros debemos estar con Cristo crucificado al lado de los que sufren, al lado de aquellos que hoy están solos, que están al borde de la muerte, de todos aquellos crucificados en los hospitales o en su casa, de los humildes y de los débiles, de los oprimidos. Debemos aprender que el triunfo de Cristo es el triunfo solemne y santo de su cruz bendita, que nos enseña que el pecado y la muerte no han triunfado sobre nosotros. Nosotros hoy proclamamos que tenemos un Rey humilde y generoso, que tenemos un Rey que ha dado la vida por nosotros, y pidámosle que su sangre preciosa derramada en la cruz sea la que fecunde, la que limpie también tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta muerte que la humanidad hoy está padeciendo. No dudemos en tener confianza y esperanza en el Señor, en ese Rey humilde y sencillo, en ese Padre todopoderoso, en la fuerza del Espíritu Santo. Dios nuestro Señor nos cuide de todo peligro, y Dios nuestro Señor tenga en su Rey eterno a todos los que han ido al reino de Dios a causa de este sufrimiento y de la enfermedad. Y a todos los que sufren, Dios nuestro Señor los fortalezca. Y a nosotros que estamos peregrinos en esta tierra, nos dé la humildad y el gozo de proclamar que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es un Rey humilde y sencillo y manso de corazón. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora presentemos nuestra oración por la Iglesia, por todos aquellos hermanos que sufren, por nuestros hermanos difuntos y por nosotros, por toda la Iglesia diocesana de León, por todos los enfermos de nuestra diócesis, para que Dios nuestro Señor los fortalezca. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos que en todo el mundo sufren de la pandemia, que se sienten solos y perdidos, abandonados, para que Dios venga en su auxilio y nosotros sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pueblo
Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la intercesión de este santo sacrificio, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con los demás obispos, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos santos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios que nos has dado para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues desde aquí saludo a todos los fieles, a todos los que han seguido y han participado en la Santa Misa a través de los medios de comunicación. Que Dios nuestro Señor los fortalezca. No hay que perder la dulzura del corazón. No hay que perder la esperanza en Dios nuestro Señor. Es momento de expresar nuestro amor. Lo único que nos puede salvar, no solamente físicamente, sino en todo aquello que necesitamos en nuestra vida, es el amor de Dios, es la sangre de Cristo el Señor. No perdamos la ocasión de mantenernos en paz y sobre todo de estar disponibles para orar por la Iglesia, por el mundo, por aquellos hermanos que en estos momentos están sufriendo. Y pidámosle a Cristo el Señor que por su sangre nos libre de este sufrimiento y de este dolor. Que Dios nuestro Señor los bendiga. También doy un saludo cordial a todos los hermanos sordos, que ellos también escuchan la palabra de Dios en su corazón. A todos aquellos que por los signos también les llegue ese lenguaje, esa palabra salvadora de Cristo el Señor. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle desde los estudios de TV4 Noticias. Yo soy Ana Ramírez.
para informarle que el día de hoy en punto de las 6 de la tarde tendremos una rueda de prensa muy importante del sector salud presidida por el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, en donde pues nos dará todos los detalles sobre esta contingencia COVID-19 y reiterarle el corte de caja de la información. Al día de hoy tenemos 54 casos confirmados, 199 en investigación y uno de estos casos es de transmisión comunitaria, pero hay que reiterar que son recuperados ya 17 casos aquí en el estado de Guanajuato. Invitarle también a que esté muy al pendiente de las transmisiones y también de las redes sociales del mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo y también de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, en donde se están impulsando una serie de apoyos, sobre todo para el sector económico, para lo laboral y para aquellos empresarios que puedan sopesar esta contingencia. Y reiterarle que aquí en el municipio de León pues siguen los cierres parciales en el centro histórico de la ciudad, para que usted evite pues las aglomeraciones ahorita que es necesario quedarse en casa. Le invito a que esté muy al pendiente de las transmisiones especiales de TV4 Noticias por el 4.3 y recuerde que el día de hoy en punto de las 6 de la tarde es muy importante que usted nos sintonice porque tenemos una rueda de prensa del sector salud en donde nos darán todos los detalles por parte de los expertos de cómo vamos en esta contingencia de COVID-19. Recuerde seguirnos a partir del 4.3 en donde tenemos transmisiones especiales para que usted se quede en casa con TV4. Yo soy Ana Ramírez, que tenga un excelente día.